Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos visitantes que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos en Apocalipsis. Ya vamos con el capítulo. Vamos a empezar hoy el capítulo 9. Y el estudio va a ser el estudio número 7. El estudio número 7, y vamos a empezar en el capítulo 9. Estábamos leyendo acerca de las 7 trompetas. En el estudio número 6 hablamos acerca de, no terminamos todas, nomás llegamos hasta la 4ª trompeta, de todos los juicios de Dios que va a mandar aquí sobre la tierra. Vamos a darle lectura. Vamos a continuar la 5ª trompeta y empezamos en Apocalipsis capítulo 9, verso del 1 en adelante, el estudio número 7. Dice así la palabra del Señor. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, aquí hemos leído todo lo que va a acontecer cuando el ángel toque la 5ª trompeta. Dice que cuando el ángel toca la 5ª trompeta, Juan nos narra aquí que miró cómo cayó del cielo a la tierra una estrella. Y que esa estrella, cuando cayó a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, ahí en el pozo del abismo
Ahí están demonios, está toda la obra de Satanás. Los que quieren destruir la tierra, a la humanidad. Y dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo. Aquí estamos viendo entonces cómo cuando cae esa estrella, abre el pozo del abismo, y sale ese gran humo. Dice, y que cuando sube ese humo del pozo, dice que es como un gran horno que está allá. De ese horno sale todo ese humo. Dice que cuando sale el humo se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. O sea, dice que del mismo humo, de entre el humo, se miraban cómo salían langostas sobre la tierra. Y que esas langostas, ya saben, las langostas no las que salen en el mar que se come uno, ¿verdad? No, aquí está hablando de langostas, son como chapulines que andan brincando, se comen lo verde del campo, las plantas. Pero esas langostas eran grandes, eran gigantes. Y dice que de esas langostas, que se les dio poder a las langostas, como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, los escorpiones, los alacranes que conocemos como alacranes, alacranes gigantes, escorpiones. Esas langostas parecían, así como escorpiones, tenían el poder, tenían la cola y tenían aguijón para dañar a los hombres. Y dice aquí bien claro, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó, oigan, Dios mismo, es de parte de Dios. Dice que se les mandó a los escorpiones estos, a estas langostas, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Dice que se les mandó que no dañaran, porque eso es lo que ellos comen, esas langostas, lo verde de los árboles, hierbas. Y dice que se les mandó que no dañara nada de eso, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Recordemos que acá habla, ¿verdad? Como en el capítulo 7 nos habla de después de que se abrió a ver, permítame. Cuando se abrió el sexto sello, ¿verdad? Cuando se abrió el sexto sello, vemos ahí cómo se les mandó que no dañaran a los ángeles que estaban para dañar la tierra, los cuatro ángulos de la tierra, que no hicieran daño a nada hasta que fuesen sellados los siervos de Dios, que fueron 144,000. Entonces, esos que estaban sellados con el sello de Dios eran puros judíos. Bueno, aquí estaba diciendo, aquí lo que estamos leyendo, dice que se les mandó que no dañasen a la hierba, ni a la cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Nomás los 144,000 son los que iban a librarla. No les iba a pasar nada con esas langostas. Y dice que de ahí para allá, todos los que no tenían la marca iban a ser atormentados, porque no los iban a matar.
Dice que se les dio poder para que atormentasen a todos los hombres por 5 meses. Aquí lo dice, verso 6. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Que los atormentasen 5 meses. Y dice que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿A quién de ustedes no le ha picado algún escorpión o algún alacrán? Unos lo conocen por alacrán, pero otros escorpión, pero el escorpión son más grandes que los alacranes. Pero aún así, el piquete el dolor del piquete de un alacrán o de un escorpión es muy duro. De hecho, hay personas que mueren, les tienen que poner una inyección, le nombran la vacuna contra el alacrán, para que no se mueran, porque muchas veces se les cierra la garganta y ya no pueden respirar. Por eso aquí dice que se les mandó que no los matasen. Yo creo que les picaran, pero que no les inyectaran el veneno o toda la dosis que meten, sino una parte nomás para que sufrieran. Porque si nomás era el puro piquete, pues, oiga, ¿a quién no nos han picado con una inyección? Pues no, a los hombres más que nada no nos gustan las inyecciones, el piquete, ¿verdad? Pero hay inyecciones que entra el piquete, te dan el piquete, pero luego cuando entra el líquido es cuando más duele. Entonces aquí a los escorpiones, aquí a estos, dice que se les mandó que no los matasen, dice, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento, o sea, el sufrimiento de cuando una persona le pica, dice, es como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. Imagínense 5 meses y que los escorpiones van a andar cazándolo para picarle y no se van a escapar. Solamente los que tengan el sello de Dios en sus frentes, dice que esos son los que no van a recibir ningún daño. Esos son los que no van a recibir ningún daño, los que tengan el sello en sus frentes. Y lo que sigue diciendo, dice que en aquellos días, cuando sean atormentados, cuando llegue ese toque de trompeta, la quinta trompeta, dice que los hombres buscarán la muerte. O sea, no van a soportar el dolor de estar siendo picoteados y picoteados por los escorpiones por 5 meses. Y no van a poder morir. Dice que los hombres, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir. Fíjense, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cómo va a ser el sufrimiento tan horrible? Eso es precisamente la ira de Dios para todos aquellos que no obedecieron al Evangelio, todos aquellos que despreciaron a Jesucristo, todos aquellos que no creyeron en Él, que no valoraron las Escrituras. Para ellos les espera todo esto. Y dice que ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense, la misma muerte va a huir de ellos, porque el mandato de Dios es que sufran por 5 meses. Y mucha gente dirá, no, pues es duro, Dios es malo, Dios no es malo. Porque para que llegue a esto, es porque ya lo hartamos. Es porque ya Dios es paciente, ha sido muy paciente. Analiza tú tu vida y te vas a dar cuenta si no es cierto. Entonces aquí mismo, Dios se le conoce como la ira de Dios. Es como cuando tú desobedeces a tu papá 1, 2, 3 veces, y lo digo por mí, porque cuando mi papá nos pegaba, hasta que se cansaba, pero para que me pegara
era porque yo ya lo había cansado. Él falleció, mi padre, cuando yo iba a cumplir 16 años. Tenía 15, entonces ya no los cumplía a los 16. Fue cuando él falleció, y en ese tiempo 2 veces solamente me pegó. 2 veces. Y yo reconocía que lo merecía, aunque dolía muchísimo, pero sí sabía que lo merecía, hasta que lo cansaba. Entonces ya era la ira. Y así está Dios. Esta es la ira de Dios para toda la humanidad, para todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, que despreciaron a Cristo. Entonces dice aquí, sigue diciendo, aquí nos narra cómo es el aspecto, Juan cómo miró las langostas. Dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Fíjense, vaya visualizándolo para que se dé cuenta, porque son gigantes como caballos. Imagínense cómo va a ser el dolor. Si nos pica una avispa y nos duele mucho, el alacrán, miren el aguijón, no está muy duro, sino el veneno que echan es lo que duele más. Ahora imagínense estas langostas como caballos, dice, van a ser grandes. Dice que eran semejantes a caballos, ahí lo dice, preparados para la guerra. En las cabezas dice que tenían coronas de oro, como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Dice que tenían cabello como cabello de mujer. Imagínense cómo se van a mirar. Yo no desearía verlas, pero qué horrible van a ser. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. ¿Ya ha visto usted los leones cuando muerden, cuando agarran alguna presa, cuando cazan? ¿Cómo devoran? Dice que sus dientes eran como de leones. Tenían cabezas como cabezas de hierro. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Oiga, dice que tienen alas. Hay un dicho que dice, yo creo que lo han oído en el mundo, dice que Dios no le da alas a los alacranes ponzoñosos, a los animales ponzoñosos. Bueno, pues aquí dice que estos escorpiones, o sea, estas langostas como escorpiones, ya nos narra Juan cómo van a ser, como caballos grandes, y dice que tienen alas. ¿Dónde se van a poder esconder aquellos hombres para que no les piquen? Volando los van a detectar, y tienen que salir a buscar comida, comer, los hombres. Y estos animales dice que los van a atormentar, nada más 5 meses. Dice que tenían colas, o sea, como los caballos con sus colas, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. O sea, la cola la tenían como, sus colas eran como, no como la crin del caballo, ¿verdad? La cola del caballo, sino la cola la tenían como escorpión, como la cola del escorpión. Ya ven los alacranes como tienen el cuerpo, pero tienen la cola larga, y como luego cuando lo medio tocas, luego la levanta a atacar. Pues dice que estos animales tienen las colas como de escorpiones y también aguijones. O sea, la cola como el escorpión con su aguijón. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea, era el piquete. Con la cola les picaban con el aguijón y tenían poder, es lo que dice aquí.
En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí nos está narrando Juan cómo miró todo esto. Va a ser muy terrible. Tienen como rey a ese ángel del abismo, o sea, el Satanás, sus demonios. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Aquí Juan ya nos está narrando cómo sucedió con la quinta trompeta. Vamos a continuar. Verso 13. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, y ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que cuando el sexto ángel tocó la trompeta, dice que él oyó una voz de entre medio, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Dice que allá estaba, en el altar, dice que había 4 cuernos, dice, de los 4 cuernos del altar de oro. Había un altar de oro y había 4 cuernos que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel. Oigan, oyeron la voz que estaba de entre los 4 cuernos del altar de Dios, que estaba delante de Dios. O sea, si el altar estaba delante de Dios, quiere decir que atrás de Dios atrás del altar estaba Dios. ¿Y qué está diciendo acá? Que el sexto ángel tocó la trompeta y que Juan oyó una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. O sea que 4 ángeles ya estaban preparados para la hora, día, mes y año, para dañar a los hombres, para matarlos.
dice que esos 4 ángeles estaban amarrados, atados en el río Éufrates. Dice que oyó la voz que les decía: desátalos. Al sexto ángel que tocó la trompeta. O sea, eso se le fue dicho al ángel, que desatara a esos 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, dice, para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Para qué estaban preparados? Para matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¡Qué tremendo! Dice que cuando fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres, dice que esos 4 ángeles tenían ejércitos, cada uno, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el total de los ejércitos de los 4 ángeles que tenían para matar a la tercera parte de los hombres, dice que eran 200 millones. Imagínense, ¿habrá algún hombre que se vaya a salvar? 200 millones eran de esos que estaban preparados, de esos ángeles. Verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. O sea, Juan está narrando cómo se parecían los caballos y a sus jinetes. O sea, los 4 ángeles que estaban para destruir. Así miró, y a los 200 millones, dice que, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y dice que los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y que la tercera parte de los hombres, por esas 3 plagas, fueron muertos. Por el fuego, humo y azufre que salía del hocico, dice aquí, que salían de su boca, de la boca de los caballos. Verso 19 dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, en sus colas dice que eran semejantes a serpientes. Y con esas dañaban, con las colas que parecían serpientes, con esas dañaban con sus cabezas, dice. Y los otros hombres, los otros hombres, dice que no fueron muertos con estas plagas, porque dice que nomás fue la tercera parte. Es lo que está diciendo, fue muerta la tercera parte de los hombres de la tierra. Y dice que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Oiga, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la gente? Adoran a los demonios. Cuando se postran ante una imagen, ante un ídolo, ante un hombre. Dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y que no dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, ¿cómo es posible que la gente sea tan estúpida, tan tonta, que se pone a orarle a un mono, a una imagen, a un ídolo, creyendo que ese mono o esa imagen le va a hacer el milagro? Y déjenme decirles que muchas veces reciben el milagro, pero no porque ese mono o esa imagen o esa estatua, ese ídolo se los hace, sino es el diablo que está detrás de ello, para que esa gente siga adorando a esos demonios, siga adorando a esas imágenes, porque son demonios los que están detrás de ellos. ¿Cómo es posible que la gente, aún en el siglo XXI que estamos ahorita, no pueda discernir eso? Todavía van y se confiesan con esos hombres, todavía creen en toda esa basura, doctrina de demonios, antes que creerle a la palabra. Pero aquí nos narra su fin de toda esa madre de todas las rameras, o sea, la madre de todas las religiones. Aquí lo vamos a leer enseguida. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos ni con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sigue diciendo Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Qué duro va a estar esto. Aquí vemos entonces cómo Dios, por medio de Juan, nos está dando a saber a todos nosotros que cuando eso suceda, cuando el 6.º ángel, después de que el 6.º ángel toque la trompeta, ya vimos entonces cómo van a salir esos 4 ángeles, van a ser desatados, y cada ángel trae 50 millones de ejército, porque dice que son 4 ángeles, y dice que todo lo que traen, los jinetes y todo, son 200 millones. 200 entre 4 toca 50. Vamos hablando que de menos 50 millones de ejércitos son los que van a dañar a la tercera parte de la humanidad cuando se ha tocado el 6.º ángel, toque la 6ª trompeta.
Y después dice que de lo que pase, aquí nos va a narrar todo lo que va a seguir después para los hombres que no se arrepintieron, después de pasar todo eso. Aquí sí va a haber muerte, porque dice que va a matar a la tercera parte de la tierra. Recordemos que anteriormente en el quinto ángel, cuando tocó la trompeta, ahí dice que esas langostas se les dio poder para atormentarlo por 5 meses, pero que no los mataran. ¿Por qué? Porque iba a ser sufrimiento y que la gente iba a desear morir. Pero aquí no, aquí está diciendo que esos 4 ángeles están preparados para día, mes y hora y año para matar la tercera parte de la gente, y tienen sus ejércitos. Pero todos los hombres que no se arrepintieron, nos narra Juan aquí lo que va a suceder. Dice en el capítulo 10, verso 1, lo que leía hace un momento. Dice que Juan miró que del cielo descendía un ángel envuelto en una nube, y que ese ángel que traía con él un arco iris sobre su cabeza, y que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Dice que ese ángel lo vio descender y que tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie sobre el mar y sobre el derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Y qué dice? Que clamó a gran voz como ruge un león cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. O sea, cuando clamó este ángel, dice que fue como el rugido de un león. Y cuando hubo exclamado, dice, se oyó, 7 truenos emitieron sus voces. Dice que cuando los truenos emitieron sus voces, Juan iba a escribir lo que había oído de los 7 truenos, pero oyó una voz del cielo que le decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, no escribas lo que has oído. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. O sea, dice que el ángel que miró levantó su mano al cielo y juró por el que vive, o sea, juró por Dios, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas y todo, refiriéndose a Dios y a Cristo. Juró que el tiempo no sería más. ¿Qué quiere decir? Que estaba a punto de terminar la gran tribulación, la ira de Dios, y para empezar la nueva dispensación. Esa nueva dispensación se le conoce como la era del milenio. Antes de Cristo se le conocía como la era de la ley. Después de Cristo, hasta el presente, mientras Cristo no venga, se le conoce como la era de la gracia. Pero después de esto, lo que acaba de decir el ángel ahí, que el tiempo no sería más, ahí se acaba el tiempo. Y empezamos otra era, que se llama la era del milenio. Termina el tiempo ahí y empieza otra vez el año 1. Así como empezó después de que terminó la era de la ley, cuando vino Cristo. Se le conoce como el año 1 después de Cristo. O antes de Cristo, pues era la ley. O sea que hay 2 dispensaciones, 3, perdón. Es la ley, la gracia y el milenio. Y recuerden, porque eso lo vamos a ver ya en Apocalipsis, en el capítulo 20, ahí lo habla de las 3 dispensaciones. Pero aquí lo que estamos leyendo es donde dice el ángel, ¿verdad? Dice que el ángel que puso su pie en la tierra, el derecho y el izquierdo lo puso en el mar,
Dice, vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. En pie sobre el mar y sobre la tierra, y levantó su mano al cielo. O sea, y juró. Quiere decir que hasta ahí, que el tiempo ya no sería más. Ya no sería más. Y sigue diciendo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, recordemos que aquí fue el sexto ángel, todavía falta el séptimo. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Daniel 12:7. A ver, vamos a ver qué nos dice Daniel 12:7. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación, la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí Daniel se le reveló también, a Daniel se le dio que escribiera también los tiempos del fin. Y aquí Daniel está narrando lo mismo que está hablándonos aquí el apóstol Juan. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, dice que cuando eso suceda, se consumará el misterio de Dios. Por eso dice que ya que el tiempo no sería más. ¿Cuándo no sería más? Cuando termine el día de los... Cuando termine el séptimo ángel de tocar la trompeta. Cuando termine, ahí se termina el tiempo. Y acá Daniel nos dice lo mismo, que oyó el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y que alzó sus manos, su diestra y su siniestra, al cielo, juró por Dios, por el que vive, dice, por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se está refiriendo a 3 años y medio. Tiempo 1, tiempos son 2 y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Son los 3 años y medio que va a tardar la ira de Dios. Y va a haber 3 años y medio de la gran tribulación. Yo había sido enseñado que en la gran tribulación, que los cristianos no vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, los que no vamos a pasar la gran tribulación, los que no van a pasar son aquellos que mueran antes de la gran tribulación. Pero la gran tribulación sí la vamos a pasar.
Lo que no vamos a pasar es los 3 años y medio de la ira de Dios, donde habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas que viene a continuación. Eso es lo que el cristiano no va a pasar, la ira de Dios, pero la gran tribulación sí la va a pasar, sí la va a pasar. Yo, como les digo, había sido enseñado como buen bautista que los 7 años van a ser de la gran tribulación, y no, es mentira. La gran tribulación va a tardar 3 años y medio, y la ira de Dios va a tardar 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, esto es lo que nos enseña aquí, y esto lo vemos aquí ahorita, lo que acabo de leer aquí con Daniel. Pero acá nos está hablando, más adelantito vemos también donde dice que se les dio tiempos y la mitad de un tiempo. Creo ya lo leímos por acá atrás. Pero el punto es de que lo que estamos viendo aquí, que cuando toque el ángel la 7ª trompeta, es cuando va a pasar esto, que el tiempo ya no va a ser más. Así lo anunció el Señor por el profeta que acabamos de leer ahorita, Daniel. La voz del que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito. Oiga, aquí se le dijo a Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. A Juan se le mandó que fuera por ese librito, que lo tomara de la mano del ángel que estaba sobre el mar y sobre la tierra. Y dice el verso 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Oiga, la voz que hablaba anteriormente dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. ¿Y qué fue lo único que le dijo? Ve y toma el librito. No le dijo cómetelo, no le dijo nada, nomás le dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie. Y ya cuando él llegó con el ángel, cuando le dijo que se lo diera, el ángel se lo dio. Verso 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel. O el verso 9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí se le dijo esto al apóstol Juan. Cuando Juan tomó el librito de la mano del ángel, el ángel le dijo que se lo comiera. Dice que él lo comió. El ángel le dijo lo que le iba a pasar cuando lo comiera. Dice: te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y cuando Juan lo comió, dice que así le pasó. Lo tomó, dice, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y naciones. Bueno, vamos a meditar un poquito aquí ya para terminar este estudio. Aquí dice que Juan lo tomó el librito y lo comió.
¿Qué cosa tenía el librito? Dice que estaba escrito. Era mandato de Dios, era palabra de Dios. Lo que estaba en la mano, en ese librito. ¿Cómo lo entenderíamos nosotros entonces? Para entenderlo, vamos a ver qué nos dice el rey David, conforme a la palabra. Recordemos que aquí ese librito estaba escrito. Dice que lo tomó de la mano del ángel y lo comió. Era dulce. Ahora, ¿qué dijo el rey David? Que su palabra era dulce como la miel. Vamos a ver si lo encontramos, dónde lo encontramos. En el Salmo 119:3, vamos a ver qué nos dice, porque esto es lo que está hablando el rey, aquí el ángel, lo que se le dijo a Juan, que le iba a saber dulce, pero que le iba a amargar su vientre. En la boca le iba a saber dulce. Y Juan dice que lo comió y así le pasó. Ahora vamos a ver Salmo 119:3. A ver, aquí está el Salmo 119. Es el Salmo, uno de los salmos más grandes. Dice: Salmo 119 y es versículo 103. Aquí está. Dice aquí el salmista, a ver, tiene como título Excelencias de la ley de Dios. Miren cómo compara aquí el salmista. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Bueno, el punto está en el versículo número 103. ¿Qué está diciendo el salmista? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, ese librito era la palabra de Dios. Ese librito era la palabra de Dios
Y si se dan cuenta, le dijo en el verso 11, Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, ya se había comido el librito, le había sabido dulce, pero le había amargado el vientre. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? Que cuando nosotros nos llenamos de la palabra, disfrutamos la palabra, predicamos la palabra, eso solamente lo van a entender aquellos que han sido llamados al ministerio al igual que yo. Lo van a entender qué dulce, qué deleite, qué privilegio, qué hermoso es predicar la palabra de Dios. Cuando Dios nos abre el entendimiento y nos revela todas las cosas, es algo hermosísimo. Entonces, Juan aquí lo que está diciendo, que tomara el librito, que se lo comiera. ¿Qué le dijo? Más abajo lo termina diciendo bien claro: es necesario que profetices otra vez. O sea, da a entender que nosotros como siervos de Dios debemos de predicar siempre la palabra, aunque nos amargue el vientre. ¿Qué quiere decir? Que vas a pasar hambres, que vas a pasar sufrimientos, te van a pegar diarreas cuando andes por allá y comas cosas que no están muy higiénicas. O sea, es el pago al sacrificio que estás haciendo por predicar la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan dice que llegó y tomó el librito y lo comió. ¿Qué quiere decir? Es algo alegórico. No crean que literalmente lo agarró y lo comió. No. Sino que dando a entender que era necesario que predicara la palabra aunque sufriera. Jesús dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La gran tribulación está llena de tribulaciones. Por eso se hizo grande. Entonces aquí, eso es lo que nos da a entender. Aquí cuando fue el ángel con el librito. Cuando la voz de Dios le dijo: ve y toma el librito de la mano del ángel, dice. Y ya fue y lo tomó. Y cuando lo tomó, el ángel, que le dijo: tómalo, toma y cómelo. Te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué quiere decir? Ya les expliqué. Que cuando nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, porque aquí a Juan se le está diciendo que dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y naciones. Profetizar es predicar. Decir lo que Dios quiere que digas. Eso es profetizar. Los profetas, Dios hablaba con ellos y ellos hablaban al pueblo. Eso es profetizar. Ahora somos pastores, que Dios nos llama para predicar, para dar el alimento, porque la palabra de Dios es el alimento para el alma. Lo que Jesús dijo, que no solamente de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando dice que sale de la boca de Dios, quiere decir que tiene que ser bien preparada con el fuego del Espíritu Santo, cocinada con ese sazón, con esa sal. Eso dice la Escritura. Y eso solamente lo hacen aquellos siervos que Dios puso sobre su casa. Mateo 24:45, ahí lo dice. Somos aquellos siervos que Dios nos llamó a este servicio, a este ministerio. Qué importante es entender todo esto. Por eso aquí le dice que lo tomó, lo comió y le supo amargo. O sea, cuando nosotros tomemos esta palabra, nos va a saber amargo cuando andemos predicando. Por ejemplo, ayer hablaba yo con un hermano allá en México. Yo ahorita tiene tiempo que no he ido.
Y empecé a subir todos estos videos porque Dios puso en mi corazón hacerlo. Y sé que son de bendición. Yo me gozo, me alimento y les proveo este alimento espiritual. Y estaba hablando porque yo voy a ir a predicar. Hay muchos lugares que la gente desea escuchar la palabra de Dios. No tengo ningún vehículo ahorita y hablé con él para conseguir un vehículo que no fuera un vehículo austero, un vehículo donde no llame la atención por tanta maldad que hay. Te miran un camioneta más o menos, un carro más o menos y te lo quitan. Esos malandros. A mí, de hecho, me han querido matar en varios lugares. Entonces, es peligroso. Y por esta razón, necesitamos predicar la palabra. Aquí a Juan se le dijo. Ahora déjame decirte, ¿dónde estaba Juan? Dice que Juan ya estaba viejo, estaba anciano, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Estaba hablándoles. Pero ¿qué cosa le dijo aquí el ángel? Todavía tienes que trabajar, te falta. Y lo mismo, lo que yo entiendo aquí es que Dios también a mí me está hablando. Yo no he hecho gran cosa. Me falta mucho. Por eso aquí le dijo a Juan. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque él ya había predicado, ya había andado predicando. Y es lo mismo conmigo. Yo tengo años ya predicando. Dios me llamó al ministerio el 26 de septiembre del 93 y de ahí empecé a predicar. Llevo años predicando. Pero ¿qué dice el Señor? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y naciones. Y eso es para mí, es un mandato del Señor hacia mí. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no lo hiciere. Pablo mismo decía, porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Y ay de mí si no lo hiciere. Luego ando predicando. Aquí salgo a lugares, andarles predicando a la gente. Y se gozan, les gusta y me preguntan, hermano, ¿y dónde está su iglesia? Y les digo, no tengo iglesia, no tengo un templo. Tú me puedes encontrar ahí en YouTube. Se llama Iglesia de Jesucristo, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Esa es la iglesia, por medio del internet. ¿Por qué? Porque yo no tengo un templo. Porque he querido, pero Dios no lo ha proveído. No ha habido ese lugar. Y claro, tú miras en la escritura, donde miras que aquellos hicieron sus iglesias y anduvieron, ellos andaban predicando el evangelio. Jesús nos mandó a predicar el evangelio y como pastores a dar el alimento, es lo que estoy haciendo. Y yo le he dicho al Señor que si agarras y pones una iglesia, ahí te encierras y ahí te quedas. Yo soy pastor y soy evangelista. No puede estar encerrado un siervo de Dios que Dios llamó al ministerio. No puede estar encerrado nada más cocinando para un grupito de personas. Y te digo esto porque lo vemos en el libro de los Hechos. Los apóstoles, dice la escritura, que de ahí fue cuando surgieron los diáconos. De ahí fue que surgieron. ¿Por qué? Porque dice que todos los apóstoles estaban ahí atendiendo a la gente. Lo estaban atendiendo, dándoles comida. Los apóstoles eran los que servían los platos de comida y llevaban a las mesas. Y ya no estaban saliendo a predicar. Entonces fue cuando Dios les reveló, les hizo, pues necesitan salir a predicar. Esto lo puede hacer cualquier otra persona que me ame, que sea santa, que sea espiritual. Cualquier otra persona espiritual lo puede hacer. Ustedes es necesario que hagan el trabajo por lo cual los he llamado, los he mandado.
Y ahí fue cuando dijo, no es justo, dice, que estemos aquí encerrados, dice, y las almas perdiéndose. Escojan 7 hombres para que, puros, santos, espirituales, sabios, para que se encarguen de la administración de dar este alimento. Entonces, esos son los pastores locales, que son nada más para formar un grupo y estar ahí, y claro, seguir levantando otros grupos, otras iglesias en otros pueblos, iglesias locales. Pero cuando Dios nos llama a andar evangelizando, perdón, hermanos, cuando Dios nos llama a ser evangelistas y pastores, el pastor es el que da el alimento, el evangelista es el que predica y lleva el evangelio, para llevar el evangelio a donde no se ha predicado, como decía Pablo, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hoy muchos evangelistas desgraciados religiosos andan predicando en las iglesias, cobrando, hermano, cobro tanto por hacerte una campaña. Son hijos del diablo. Esos evangelistas tienen que andar, si son llamados por Dios, que lo dudo, porque si fueran llamados por Dios no hicieran eso. Porque dice la escritura que de gracia recibiste, da también de gracia. Porque si es por salario, entonces eres un miserable asalariado, como lo son todas las religiones, pastores asalariados y ese tipo de gente. Como los evangelistas no son asalariados porque no le dan un salario, ¿qué es lo que hacen? Pues cobran para ir a evangelizar, para hacer campañas, para avivar a las iglesias, según. Cobran. Y no es así. Si trabajas para Dios, es Dios quien te va a dar. Al que sí debe de recibir, y no salarios, sino recibir los diezmos y ofrendas, es el pastor local, para que de ahí se mantenga, no para que se enriquezca, para que se mantenga y de ahí supla los gastos para el templo, para lo que se necesite. Y si hay algún hermano evangelista que Dios lo llame a predicar, ayudarle, darle dinero para que vaya y predique. Para eso es el diezmo y la ofrenda. Pero no, en estos tiempos, bueno, siempre casi ha sido así, buscando solamente enriquecerse. Pero Dios nos ha llamado a este servicio y vamos a seguir adelante. Bueno, hermanos, fue un placer para mí haber compartido con ustedes este estudio número 7. Fue un placer y me gocé mucho. Espero que para ustedes también haya sido un gozo y haya sido de bendición. Yo los invito a que sigan adelante, que sigan, y que si tienen alguna pregunta, con confianza, hermanos, llámenme y yo con gusto atenderé su llamado. Que Dios me los bendiga, deseo de todo mi corazón que Dios los bendiga grandemente y nos vemos el próximo estudio. Adiós, hermano.